Para que nosotros podamos tener este sistema y podamos controlar los pacientes que tienen COVID-19 positivos y podamos definir a qué hospital se los va a mandar, vamos a tener los siguientes métodos. El primer método va a ser el de registrar los pacientes. El segundo método va a ser listar todos los pacientes que tenemos definidos dentro de nuestro sistema. El tercer método que vamos a agregar va a ser el de listar los pacientes por género. Si por ejemplo yo tengo pacientes del género femenino y masculino y necesito tenerlo de forma separada para la parte estadística, para saber cuántos varones y cuántas mujeres tengo internados, entonces podría realizar un listado por género. También voy a realizar una búsqueda del paciente en el caso de que algún familiar no sepa en qué lugar está ubicado y requiera esta información. Adicionalmente a estos 4 métodos básicos que vamos a realizar, se van a asignar 2 más. El primero va a ser contar la cantidad de pacientes por género que tengo y la siguiente va a ser eliminar un paciente. La eliminación del paciente va a ser cuando ya no requiera estar internado él mismo. Puede ser que el paciente sea recuperado y se le dé de alta al mismo y tenga que salir del hospital. Y la siguiente causa sería de que el paciente haya fallecido y igual en este caso se le va a sacar del sistema, ¿no? Entonces tendríamos esas 2 posibles causas para que un paciente sea eliminado del sistema. Inicialmente vamos a comenzar con los 4 procesos básicos que tenemos aquí definidos y los otros 2 vamos a ir adicionándolos después. Para realizar toda esta parte tenemos nosotros un diagrama de clases que lo vamos a visualizar. Tenemos aquí nuestro diagrama de clases. En el diagrama de clases se está adicionando el atributo número de cédula porque esto es un atributo único para cualquier persona. Entonces voy a tener el número de cédula de tipo entero, después el apellido paterno, materno, nombre, género, la fecha de nacimiento, que lo vamos a colocar también adicional a lo que estaba previsto, la ubicación de internación y la lista de síntomas que va a ser de tipo list, que va a almacenar strings dentro de esta lista. Y voy a tener el método llenar datos y mostrar datos dentro de nuestra clase paciente, que va a estar ubicado dentro del paquete de nuestro modelo. Adicionalmente a esto vamos a crear nuestra clase denominado operaciones paciente. Dentro de esta clase operaciones paciente vamos a definir nuestra lista de pacientes, donde en cada posición de esta lista va a estar almacenado un objeto de tipo paciente. Dentro de esta clase vamos a definir los métodos para poder registrar al paciente, llenar los datos y adicionarlo a la lista. El siguiente método va a recorrer toda la lista y me va a ir mostrando todos los pacientes que yo tengo almacenado dentro de esta lista. Paciente género me va a realizar un listado de todos los pacientes por un determinado género, y el método buscar paciente le vamos a pasar el parámetro del número de cédula para que pueda buscar con ese dato al paciente. Si lo encuentra, nos mostrará los datos respectivos del paciente, y si no, me saldrá un mensaje de que no tenemos registrado a ese paciente. Esta clase va a estar ubicado dentro del controlador, donde nosotros definimos los métodos de nuestra clase, ¿no? De nuestro sistemita. Y vamos a tener adicionalmente una clase denominado principal paciente, donde nos vamos a crear un objeto de tipo operaciones paciente para poder llamar a estos métodos.
toda esta parte de la implementación que vamos a realizarlo, inicialmente se va a realizar en modo consola para que nosotros podamos definir estos procesos dentro de esta definición por consola. Después ya vamos a pasar a una definición visual que vamos a trabajar con swings, donde ya vamos a trabajar con la parte de drag and drop para ir jalando los componentes e ir creando nuestros formularios y en el mismo visualizar nuestra información. Comenzaremos entonces con nuestra definición inicial, que va a ser nuestra clase paciente, que va a estar dentro del paquete modelo. Dentro de este proyecto manejo pacientes nos vamos a crear nuestros 3 paquetes. El primer paquete va a ser el modelo. El siguiente paquete va a ser la vista. Y el tercer paquete va a ser el controlador. Dentro del modelo nos crearemos la clase paciente. Dentro de esta clase paciente vamos a definir la estructura que nosotros hemos definido. Voy a colocar dentro de paciente la estructura básica, que tenemos los atributos, constructores, métodos y getter and setter. Dentro de los atributos vamos a colocar los atributos que hemos definido. Primero es el número de cédula. Todos van a ser de tipo privado para que esté encapsulado. Después tengo el apellido paterno. De ahí tengo también de tipo string el apellido materno. De tipo string el nombre. Después veremos la agregación de nuestra fecha de nacimiento para poder calcular después nuestra edad. Entonces aquí voy a colocar F nacimiento. ¿Ya? Y después vamos a definir nuestro string, el género del paciente, si es femenino o masculino. Tenemos después la ubicación. Esto vamos a colocar que este atributo no es propio de la clase paciente. No es un atributo que lo represente de alguna manera, ¿no? Entonces estoy colocando esa especificación para que se tenga en cuenta. Y por último vamos a colocar aquí la lista de síntomas. Vamos a definir de tipo privado. Va a ser una lista de strings y vamos a colocar aquí nuestros síntomas. La pondremos lista de síntomas. Vamos a realizar la importación de nuestra librería java.util.list. Aquí simplemente nos crearemos para poder instanciar nuestra lista de síntomas. Colocaremos un constructor vacío por defecto. Dentro de este constructor, aquí vamos a adicionar el instanciado de nuestra lista de síntomas. Ya está, estamos instanciando nuestra lista de síntomas.
Después vamos a crear otro constructor para poder agregar los datos. Dentro de los métodos que tenemos básicos dentro de esta clase va a estar llenar datos y mostrar datos. Nos iremos al primer método. Va a ser público, no va a retornar nada, se va a denominar llenar datos. Dentro de este método vamos a llenar los datos de nuestro paciente. Para eso me voy a definir en la parte inicial nuestro objeto de lectura. Ya está. Vamos a realizar la importación respectiva y vamos a pedir los datos. El primer dato que voy a pedir es el número de cédula. Vamos a colocar en el objeto actual, en su atributo número de cédula, la lectura de nuestro número de cédula. Después vamos a colocar el apellido paterno. Colocamos en el objeto actual, en su atributo paterno, la lectura de nuestro apellido. Después vamos a colocar el apellido materno, lo mismo, agregamos en el atributo del apellido materno la lectura de nuestro dato. Después tenemos el nombre. Colocaremos el mensaje respectivo y vamos a agregar en el atributo nombre la lectura. Ya está. Después tenemos la fecha de nacimiento. Colocaremos digite fecha de nacimiento. Le vamos a dar una estructura que primero tiene que estar los días, los meses y los años. Después vamos a realizar el manejo de fechas dentro de Java para poder calcular entre dos fechas el tiempo, ¿no?, que ha transcurrido. Podemos sacar el tiempo en días, en semanas, en años, en eras, en épocas, en lo que vamos a requerir. En este caso solo voy a calcular los años, así que la diferencia entre dos fechas la voy a obtener en años. Colocaremos también el dato respectivo dentro del atributo f nacimiento. Nos faltaría el género. Digite género del paciente. Colocaremos femenino o masculino. Vamos a colocar punto género. Creo que hasta ya hemos terminado con todo. Nos faltaría la ubicación, ¿no? Aquí vamos a colocar digite el hospital. Digite el hospital de internación. Vamos a colocar en el atributo ubicación nuestro lugar de internación del paciente. Ahora sí, nos faltaría adicionar lo que es la lista de síntomas. Para agregar la lista de síntomas, vamos a tener nosotros, dijimos, diferente cantidad de síntomas de paciente a paciente. Puede ser que un paciente ingrese con dos síntomas. Puede tener fiebre y puede realizar, tal vez ha tenido una pérdida del sentido del olfato. Puede venir otro paciente y puede tener, digamos, 4 síntomas. Él tiene la pérdida del olfato, tiene la pérdida del gusto, tiene fiebre y tiene dificultad de respiración. Entonces, de paciente a paciente va a variar la cantidad de síntomas que puede tener del uno al otro. Como va a variar,
vamos a agregar nosotros un ciclo repetitivo. Podemos utilizar un ciclo for y preguntar cuántos síntomas tiene el paciente e ir agregando a nuestra lista. O puedo tener un ciclo do while y preguntar si quiere seguir adicionando más síntomas. ¿Bien? Entonces va a depender de cómo lo enfoquemos. Entonces aquí voy a colocar un ciclo do while para que realicemos al final nuestra pregunta. Para este caso me voy a crear una variable. En esta variable va a ser mi respuesta, que va a comenzar en S. Esto lo pondremos string. Aquí voy a preguntar si la respuesta sigue siendo sí, entonces vamos a continuar. Si la respuesta punto equals es igual a S, pregunta. Si es así, va a volver a subir y se va a agregar un nuevo síntoma. Si es N por no, se va a salir de este ciclo do while. Entonces aquí colocaremos digite el síntoma. Vamos a adicionar, nos crearemos una variable más para el síntoma. Aquí voy a crear una variable síntoma. En esta variable síntoma vamos a realizar la lectura. Ya tengo ahí la lectura del síntoma y lo voy a adicionar en nuestra lista de síntomas con nuestro método add y le voy a colocar aquí el síntoma. O si queremos lo podemos realizar directamente sin utilizar esa variable adicional que me estoy creando. Una vez que ya hemos adicionado este síntoma dentro de la lista, voy a preguntar: ¿desea seguir adicionando síntomas? Lo pondremos sí o no. Y vamos a realizar la lectura en nuestra respuesta. Si es sí, va a volver a solicitar el síntoma, lo va a adicionar a la lista y va a volver a preguntar si quiere seguir adicionando nuestros síntomas. Una vez que hemos terminado de realizar todo el registro de los datos, colocaremos aquí un mensaje. Pondremos registro completo. Hemos terminado con eso el método. Vámonos al siguiente método para mostrar. Voy a colocar mostrar datos. Dentro de este método mostrar datos vamos a mostrar toda la información que tenemos nosotros registrados. Entonces vamos a ir mostrando primero el número de cédula. Vamos a mostrar del objeto actual su atributo número de cédula. Después mostraremos el apellido paterno, después vamos a mostrar el apellido materno, después vamos a realizar la muestra del nombre, después tenemos la fecha de nacimiento, aquí voy a mostrar punto fecha de nacimiento, después tenemos el género, vamos a colocar nuestro género y nuestro último dato va a ser la ubicación. Vamos a mostrar
del objeto actual, su ubicación, en qué hospital está internado. Aquí tengo que mostrar la lista de los síntomas que tiene este paciente. Para mostrar la lista de síntomas, primero voy a preguntar si tiene registrados síntomas este paciente. Entonces voy a colocar de nuestro lista de síntomas, su tamaño es mayor a 0. Si es así, vamos a realizar la muestra mediante un ciclo for. Vamos a utilizar un ciclo for each para que me vaya recorriendo todos los datos que tengo registrado dentro de la lista de síntomas. En cada posición de esta lista de síntomas tengo un dato de tipo string. Entonces aquí voy a colocar string s y le voy a decir que me recorra toda la lista de síntomas y que me vaya mostrando cada síntoma que yo puedo presentar. Entonces colocaremos aquí S. Entonces ahí voy a tener toda mi lista de síntomas. Aquí vamos a colocar un pequeño separador para que podamos diferenciar de paciente a paciente. ¿Bien? Y aquí también podemos colocar un pequeño separador para que podamos definir que van a ser los síntomas del paciente. Así. Listo. Ya tengo entonces ahí definido nuestros datos para poderlos mostrar. Nos iremos a los getter and setter. Realizamos clic derecho, insertar código, getter and setter. Voy a marcar todo excepto lo que va a ser la lista de síntomas. Todavía no lo voy a utilizar, así que lo voy a destiquear. Después más adelante lo vamos a utilizar y vamos a definir por qué estamos utilizando. También lo voy a destiquear nuestro objeto de lectura, que no necesito realizar un getter and setter. Todo lo demás vamos a generar su getter and setter. Hasta aquí hemos terminado la definición de nuestra clase paciente que pertenece al paquete del modelo. Veremos nuestras operaciones. En nuestras operaciones nos vamos a crear una clase operaciones paciente. Dentro de esta clase me voy a definir una lista de pacientes donde en cada posición va a estar registrado un paciente. Y vamos a realizar el método de registrar paciente, listar paciente. Esos dos inicialmente. Y después vamos a adicionar los otros dos métodos que me van a permitir listar los pacientes por género y buscar un determinado paciente. ¿Bien? Entonces nos crearemos operaciones paciente con estos dos métodos básicos. Esta clase operaciones paciente tiene que estar definido dentro del paquete del controlador. Dentro de nuestro controlador nos crearemos una nueva clase. Voy a denominarlo operaciones paciente. Dentro de operaciones paciente definiremos en la parte superior nuestra lista de pacientes. Entonces voy a decirle que aquí vamos a definir una lista donde en cada posición se va a ubicar un paciente y se va a denominar nuestra lista paciente. Entonces aquí vamos a primero importar la librería java.util.list. Después vamos a definir dónde está nuestra clase paciente. Decimos que está dentro del paquete modelo y la clase a la cual vamos a llamar es la clase paciente. Hasta aquí estamos realizando, ¿no? Nos definiremos un constructor para poder instanciar esta lista de pacientes. Aquí voy a crearme un constructor. Insertar código constructor vacío. Generamos y dentro de esto voy a colocar mi lista de pacientes. Va a ser aquí new array list y vamos a manejar pacientes.
Con eso ya hemos instanciado nuestra lista. Nos iremos a nuestro primer método. Aquí lo pondremos métodos. El primer método va a ser público, no va a retornar nada. Nuestro método se denomina registrar paciente y listar pacientes, ¿no? Nos iremos por registrar pacientes. Dentro de este método, lo primero que tenemos que hacer es crearnos un objeto de tipo paciente. Entonces nos vamos a crear aquí paciente. También lo voy a denominar paciente. Va a ser igual a new paciente. Ya nos hemos instanciado un objeto de tipo paciente. Ahora vamos a llamar a nuestro método que se denomina llenar datos. Este método me va a permitir adicionarle los datos del paciente y también los síntomas que tiene él mismo. Una vez que ya hemos registrado, vamos a colocarlo a nuestra lista. Le digo, a mi lista de pacientes, adicioname este objeto paciente. Con esto ya tenemos agregado. Entonces aquí puedo colocarlo un pequeño mensaje que me diga paciente registrado a la lista. Listo. Vámonos al otro método básico. Va a ser público, no voy a retornar nada, se va a denominar listar pacientes. Este me va a realizar el recorrido de toda mi lista. Por lo tanto, primero tengo que preguntar si tengo datos dentro de mi lista de pacientes. Voy a preguntar si al menos tengo un paciente registrado dentro de la lista. Y también podríamos preguntar si mi lista de pacientes es diferente de null para ver que esté definido correctamente. Así. Una vez que hemos realizado esa condición, dentro de la misma, por verdad, voy a colocar un ciclo repetitivo para que me vaya recorriendo toda la lista. Vamos a recorrer la lista y le digo que en cada posición de esta lista tengo un objeto de tipo paciente. De aquí voy a colocar el recorrido de mi lista de pacientes. Y aquí que me llame al método mostrar datos. Con esto ya hemos realizado la muestra de todos nuestros pacientes. Aquí voy a colocar al principio un pequeño separador que me diga pacientes registrados. Listo. Ya está. Ahora nos iremos a la otra clase, el cual nos vamos a definir el objeto. La otra clase se va a denominar principal paciente. En esta clase necesito crearme un objeto de tipo operaciones paciente. Este objeto lo puedo denominar paciente o cualquier otro denominativo. Pero lo que nos va a permitir es acceder a estos métodos que tengo aquí. Nos crearemos entonces esta clase principal paciente dentro de nuestro paquete denominado vista. Entonces vamos a irnos a nuestra vista. Aquí tengo dentro de vista, vamos a colocar nuestra clase principal paciente. Dentro del principal paciente nos definiremos el método principal. En este método principal nos crearemos nuestro objeto de tipo operaciones paciente. Entonces aquí vamos a colocar de tipo operaciones paciente. Lo voy a colocar OBJ, puede ser cualquier denominativo, y vamos a instanciar. Ya tenemos aquí. ¿Qué hice? Aquí está. Ya está.
vamos a realizarnos un menú de opciones. Para eso me voy a crear primero, para poder definir qué opción va a elegir el usuario. Después tengo nuestra variable continuar, que va a ser de tipo booleano. Esto lo voy a cambiar y esto va a ser inicializado en verdadero. Creo que no necesito más. Vamos a colocar un while mientras variable continuar sea verdadero. Cuando sea falso se va a salir de aquí. Nos faltaría instanciar nuestro objeto de lectura. Vamos a colocar aquí punto i, aquí y aquí también. Aquí vamos a colocar la importación. Ya está. Colocaremos nuestro menú de opciones. Voy a colocar nuestro menú. Mi primera opción va a ser registrar paciente. Y nuestra segunda opción que tengo va a ser listar pacientes. Vamos a colocar la opción 3, que va a ser salir. Y colocaremos un mensaje. Digite una opción. Vamos a realizar la lectura en opción. Ya está. Y vamos a colocar aquí un switch, una condición múltiple donde nuestra variable va a ser OPC. Voy a preguntar si el valor de la variable es 1. Si es así, realizamos nuestro llamado a nuestro método registrar pacientes y vamos a colocar aquí un break para que nos corte el proceso, no se trunque ese proceso. Si la opción es 2, vamos a llamar a nuestro método listar pacientes. También colocamos break. Sea cual sea la otra opción, por default vamos a colocar que nuestra variable continuar sea falso. Vamos a colocar también aquí un break. Ya tenemos aquí nuestro menú de opciones, que voy a tener inicialmente solo esas dos opciones básicas. Verificaremos. Vamos a ejecutarlo y voy a crear dos pacientes. El primer paciente lo colocaré con 2 síntomas y el segundo paciente voy a colocarlo con 4 síntomas. Vamos a colocar aquí la opción 1. Lo pondremos el paciente 1, 2, 3. El paterno. No estoy limpiando seguramente nuestro buffer, ¿no? Voy a registrar solo desde el materno. Colocaremos Ríos, el nombre que sea Juan, su fecha de nacimiento el 12 de marzo de 1970, su género que sea masculino. El hospital de internación le pondremos el hospital de Cotahuma. Voy a colocar el síntoma que tiene fiebre y colocaremos sí. No me está realizando el registro del otro paciente. Iremos a resolver esos problemas que hemos tenido. Voy a colocar la opción 3 para salir y primero iremos a ver que me realice la lectura del apellido paterno. Vámonos a paciente. En paciente, aquí voy a realizar, después del número de cédula, nuestra limpieza del buffer, ¿no? Y colocaremos
leer.nextLine. Así. Aquí. Ya. Estamos aquí limpiando nuestro buffer. Limpiando el buffer. Ya. Después teníamos al momento de realizar nuestro síntoma. Pero es utilizar nuestro equals ignore case para que no importe si colocamos en minúscula o mayúscula la respuesta de si quiere seguir adicionando los síntomas. Aquí estamos definiendo si la respuesta es S, que me vuelva a pedir la información. Cuando sea diferente de S, se va a salir de este ciclo repetitivo. Aquí estábamos definiendo diferente, pero en realidad sería que sea igual a S nuestra respuesta. Si es así, va a seguir solicitando la información. Verificaremos. Creo que con esto ya vamos a poder realizar nuestro registro correctamente. Voy a colocar nuestro paciente Rodríguez Nina Fernando, ha nacido el 12 de marzo de 1975, masculino, está en el hospital de Cotauma. Vamos a tener el síntoma de fiebre. Voy a colocar sí, y aquí voy a colocar pérdida del olfato. Lo voy a colocar no. Voy a registrar un paciente más. Vamos a colocar nuestro carnet 456. Su paterno va a ser Suárez. Su materno que sea Rodríguez. Vamos a colocar María. Su fecha de nacimiento el 15 de agosto de 1982. Femenino, está hospitalizada en el hospital La Portada. Vamos a colocar a ella que tiene dificultad para respirar. Vamos a colocar 3 síntomas. El siguiente síntoma lo pondremos pérdida del gusto, sí, y pérdida del olfato. Lo ponemos no. Ahora vamos a realizar el listado de los pacientes. Ya tengo aquí. Verificaremos. Nuestro primer paciente que hemos agregado es Rodríguez Nina Fernando. Su fecha de nacimiento, su género masculino, está ubicado en el hospital de Cotauma y estos serían los síntomas: fiebre y pérdida del olfato. El otro paciente va a ser Suárez Rodríguez María. Su fecha de nacimiento, femenino, está hospitalizada en el hospital La Portada. Tiene 3 síntomas, que es dificultad para respirar, pérdida del gusto y pérdida del olfato. Y con esto habríamos concluido esas 2 operaciones que hemos realizado. Iremos a ver la siguiente operación. La siguiente operación que nos están pidiendo es realizar el listado de los pacientes por género. Nosotros tenemos pacientes del género femenino y pacientes del género masculino. Entonces voy a enviarle el parámetro F o M para poder realizar ese listado, ¿no? Esa búsqueda. O puedo realizar también la lectura dentro de nuestro método para poder ir a buscar nuestros pacientes de ese determinado género. Le pasaremos nuestro parámetro para no tener que realizar otra vez la definición de nuestro objeto de lectura en la clase operaciones paciente. Entonces voy a pasarle en el método principal. Vamos a irnos a la clase principal paciente. Voy a adicionarle una opción más
Vamos a colocar aquí la opción número 3, que va a ser listar paciente por género. Y esto vamos a colocar la opción 4. Vamos a adicionar la opción 3 dentro de nuestro switch. Vamos a pedir digite género a buscar, femenino o masculino. Voy a realizarme la definición de una variable G para el género y vamos a realizar la lectura de ese género. Y voy a llamar a nuestro método, que lo voy a denominar buscar género. Veremos cómo se denomina aquí, paciente género. Entonces aquí lo pondremos paciente género y le voy a pasar nuestro género. Eso todavía no existe, este método, así que lo voy a colocar comentado. Y vamos a colocar aquí break para el quiebre. Iremos a adicionar este método, paciente género. Vámonos a operaciones paciente. Voy a colocar aquí buscar, listar los pacientes por un determinado género. Voy a tener mi método público, no va a retornar nada. El método se llama paciente género. Voy a tener un parámetro de entrada que va a ser de tipo string y voy a tener aquí mi género de entrada. Listo. Ahora sí, con la definición de este método ya puedo quitar aquí lo que hemos comentado, porque ya tenemos definido este método. Iremos a completar el método. Vamos a realizar una validación igual para que estemos seguros que nuestra lista de pacientes sea diferente de null y también que tengamos al menos un paciente adicionado. Con eso ya estamos seguros de que tenemos pacientes en esa lista. Voy a tener un ciclo repetitivo que va a recorrer nuestra lista de pacientes. En cada posición de esa lista tengo un objeto de tipo paciente que lo voy a manejar con el objeto P y me va a recorrer esto toda mi lista de pacientes. Necesito dentro de ese ciclo for una condición. Voy a preguntar si de este objeto punto get género punto equals, aquí vamos a colocar ignore case es igual al género. Si es igual a ese género, pues tengo que realizar la muestra de nuestros datos. Entonces aquí voy a mostrar los datos. Ya voy a ir mostrando por género respectivo. En caso, aquí nos pondremos un switch que comience en 0. En caso de que lo encuentre y voy a mostrar los datos, mi switch que se prenda en 1. ¿Para qué? Para que yo pueda verificar si tengo pacientes de ese género. Si mi switch sigue siendo 0 fuera del ciclo for, pregunto eso, significa que no tengo pacientes de ese género. Colocamos no existen pacientes internados de ese género. Bastante poco probable, pero vamos a colocar esa validación. Con esto ya hemos concluido la búsqueda de pacientes. Iremos a verificar ese caso más. Vamos a registrar pacientes. Ali
Vera Raúl. Pondremos el 12 de junio de 1984. Este es masculino. El hospital voy a colocar Cotauma. Tiene fiebre y tiene uno más, lo pondremos pérdida del gusto, lo pondremos no. El siguiente paciente vamos a colocar 456, vamos a colocar Durán Suárez Raquel, nacido el 30 de diciembre de 1987. Femenino, dijiste el hospital de internación, vamos a colocar la portada, vamos a colocar aquí pérdida del sentido, le pondremos sí, dificultad al respirar, lo pondremos no. Ya, vámonos directamente a la opción 3 para verificar. Voy a colocar el género masculino. Aquí está, me está colocando solo a Raúl. Voy a realizar otra vez la opción 3. Vamos a colocar el género femenino y me va a mostrar solo a Raquel. Entonces ya estamos realizando de forma correcta el buscado de estos pacientes por género.